¿Están ahí, verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Bien, lo que estaba indicando antes que se nos cortara la comunicación. Ya. Esa fuerza que estaba ahí, que era F sub C, la tengo que decomponer en esta componente. Y esa componente le vamos a llamar... ah, ya. Lo que estaba explicando entonces, esa componente F sub C la descompongo en una componente horizontal que le llamé F sub C coseno teta, adyacente, y esta es la otra componente que le estoy indicando con esta rayita. No la puedo colocar aquí si no ensucio el dibujo. Le puse F sub C seno teta, porque es opuesto. Entonces aquí tenemos la resolución, ¿ves? La F sub C vale F sub C coseno teta I más F sub C seno de teta J. Entonces, F sub C la desconozco y el ángulo también lo desconozco, así que esas dos son variables a determinar. Vamos con la tensión. La tensión superior la proyecto para acá. Ahí, en esa componente, y la descompongo también en esa otra componente. Entonces aquí, esa componente que estoy indicando acá se llama T seno a 37 grados. Esa de arriba, le llamamos T seno de 37 y la que está abajo,
Ahí está. Entonces tenemos la T seno 30, perdón, la T coseno 37 negativa porque apunta en sentido contrario al eje y la X, y la otra es positiva. Y ahí está la descomposición. T cos 37 grados en dirección negativa más T seno 37 grados en dirección positiva. De igual manera, para esta otra componente, esa componente la voy a tener que descomponer en una componente horizontal, que esta que está aquí, en esa componente, y en esta otra componente, que es la que aparece ahí. Entonces tengo aquí ese ángulo en cuestión, 80 grados, se repite aquí abajo. Me queda bien esta arriba. Y ese ángulo 80 grados es el que sostiene aquí abajo. Ahí está. Entonces tengo los 80, esto es coseno, y esta que está aquí, ¿cierto? Es seno. Entonces la descompongo yo, T cos, ¿cierto? 80 grados en dirección negativa y la otra también en dirección negativa, en la menos J. Entonces ahí tengo la descomposición vectorial. Entonces de la figura, para que eso esté en equilibrio, para que el sistema esté en equilibrio, esta fuerza que apunta para acá positiva tiene que ser igual a las dos que apuntan para acá en forma negativa, que sería T coseno 37 y T coseno de 80 grados. Entonces tenemos esas dos. Esta que apunta para allá, F cos teta, menos estas otras dos, T coseno de 37 y T coseno de 80 grados. Y ahí están, ¿ves? FC cos teta y menos la otra que es negativa, T cos 37 y la otra que es T cos 80 grados negativo. De igual manera, las tres que apuntan, esta que apunta hacia arriba, F sub C seno de teta, menos, ¿cierto? Esta apunta para arriba, esta también apunta hacia arriba y esta apunta hacia abajo. Entonces, decimos en el eje vertical, ahí tengo T sen teta, J, más T seno 37 grados, menos T seno de 80 grados, J. Entonces, aquí hago una descomposición vectorial y coloco todas las que son negativas. Ahí coloco la primera, que es la que está ahí. La tensión T tiene un valor por el coseno 37. ¿Y cuánto vale el valor de la tensión? 140. Entonces yo quiero que usted me calcule, por favor. Aquí coloque 140 por el coseno 37. ¿Cuánto llega? $111.80. Listo. Y ahora calcule, por favor, esta que está acá. T cos 80, 140 por el coseno de 80 grados.
24.31. 24.31, ¿no? Sí, profe. Ya, y estas dos son I, así que las puedo sumar, pero con signo negativo. ¿Cuánto te queda la suma de eso? Menos 136.1. Ya, ahí está entonces. Entonces me queda x coseno teta ahí, igual a eso que está ahí. Y la otra me queda f sen teta, j, y eso es 140 por el seno 37, que debería quedarte 84.24. Por favor, ¿lo puedes calcular? 140 por el seno 37. Sí, 84.24. De ahí esta que está acá. 140 por el seno de 80. 137.87. Negativo. Entonces ahora hacemos la diferencia. 84.24 menos 137.87. Menos 53.63. Listo. Entonces me queda que f seno teta es igual a menos 53,3. Entonces ahí tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Cómo resuelves ese sistema de ecuaciones? Por ejemplo, aquí les voy a colocar. ¿Cómo resuelven eso? Ese sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas de esas ecuaciones? ¿Cuáles son las incógnitas ahí? La X y la Y. La X y la Y. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Aquí cuántas ecuaciones tengo? Una ecuación y dos ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? F sub c y el ángulo teta. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Se recuerdan cuando lo hacían en el colegio? Sustitución, igualación o reducción, ¿o no? Tú puedes despejar x de esta ecuación y puedes despejar x de esta ecuación e igualas. O despejas y de esta ecuación y lo sustituyes donde dice y. Sustitución. O la reduces. Todo esto, por ejemplo, lo podrías multiplicar por 2. Entonces te queda 2x, más x te queda 3x, se te va la y, y esto te queda 4 más 6 son 10. O sea que x vale 2x igual 10, o sea que x vale 5. Y después lo sustituye acá, te queda 5, vas hacia el lado 2 menos 5, te queda x igual a menos 3. Y te resuelto el sistema, ¿ok? Sustitución, igualación o reducción. Entonces lo que hice yo acá, empleo uno de esos métodos. Ahí di la doble flechita significa que yo continúo para allá. Entonces estoy dividiendo la ecuación 2 por la 1. Divido la 2 por la 1. Al dividir la ecuación 2 por la 1 me queda lo siguiente. Me queda f seno teta, ahí está, lo divido por f cos teta, ahí está. Y ahora yo divido menos 53,63, lo divido por 136.1, ahí está. Se nos va f sub c y me queda seno partido por coseno, y seno partido por coseno es, perdón, seno partido por coseno es tangente, y eso partido por eso me queda 0,39. Entonces ahí coloco, como yo no quiero la función tangente aplicada al ángulo, coloco el ángulo tangente a la menos 1 de 0,39. ¿Cuánto le queda eso? $21.30. 21.30, ese es el ángulo. Y ese ángulo, tú lo puedes reemplazar aquí, o lo puedes reemplazar en esta ecuación, y despejas f sub c. Yo lo que hice
Aquí lo estoy indicando en 2. Entonces yo pongo f seno de teta que vale 21,30 es igual a menos 53,63. Entonces pues dijo abajo f sub c y usted ahora calcula el seno de 21,30. ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto le quedó? ¿Aló? ¿Cuánto le quedó el seno de 21,30? Bueno, queda 0,36. Y eso es igual a menos 53, algo. El 0,36 está multiplicando f sub c, pasa al otro lado dividiendo y yo tengo la fuerza. F sub c, menos 148,97 newton. ¿Ya? ¿Alguna duda de este problema? ¿Alguna consulta? Ya, ahí está. Entonces ahí tiene usted el ejercicio, tiene la resolución y tiene el diagrama. Y les voy a agregar este otro dibujo que yo lo desarrollé un poco más para que entienda. Entonces ahí les coloco a ustedes les coloqué la respuesta y los dos dibujos que yo establecí ahora. Y ahí está la descomposición de cada una de ellas. Bien, vamos con el problema 4. El problema 4, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Si nos quedamos corto de tiempo, pasamos a la otra reunión y parece que eso no lo tienen, el ID de la clase de las 10 hasta las 11. Coloquen ahí 725, anótenlo por favor, creo que esto no lo tienen, 50 11 58 62 y la contraseña, no,
72, 55, 011, 5862 y el otro es SD mayúscula 51JN. ¿Lo anotaron? Sí, profe. Porque esto no lo tenían, ¿no? Creo que no. J. Ay, ahí se me comí la N. Esto es una N mayúscula. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos con esta resolución del problema. Dice aquí la figura muestra una cuerda elástica atada a dos muelas, estirada hasta pasar por el incisivo. Ahí está. Y ahí está la banda elástica, está amarrada. El fin de este dispositivo es aplicar una fuerza F al incisivo, ¿cierto?, de retroceso, si la tensión en la cuerda es de 0,25 kilopondio o newton. ¿Cuál es el módulo y la dirección de la fuerza F aplicada al incisivo? Entonces aquí tengo el dibujo, lo llevo aquí, ahí está la descomposición, hago pasar, ¿cierto?, por el incisivo un sistema referencial X e Y. Esa tensión que está ahí, esa fuerza, la descompongo en una componente horizontal, ¿ya? El ángulo que hace, ¿cierto?, la tensión T es la misma la fuerza, porque es la misma cuerda. Lo que pasa es que se amarró a la muela y se hace pasar por el incisivo y se lleva hacia el otro lado. Entonces eso te queda F seno 33 grados, porque el ángulo se repite aquí, ese ángulo alterno externo, ¿cierto?, está ahí, ese ángulo 33 grados se repite acá, entonces si yo me paro, el ángulo está al frente mío, y eso es F seno 33 grados. De igual manera, ese ángulo 33 grados se repite acá, lo descompongo en una componente horizontal y otra vertical, y ese ángulo 33 grados se repite aquí sucesivamente. Así que si me paro acá, eso vale F seno 33 grados. Y esta otra que está después, entonces ahí tengo dos componentes horizontal, una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Y esta tensión que apunta hacia abajo, ¿cierto?, se descompone, la llevo hacia acá y me genera esa fuerza que le llamo F coseno 33. De igual manera, si esta yo la proyecto para acá, también me queda F coseno 33. Y estas dos fuerzas son de igual tamaño, pero como una está superpuesta sobre la otra, la dibujé un poquito más pequeña para que se den cuenta que hay dos fuerzas, una y la otra que está encima de la otra, ¿ya? Pero las dos son de igual tamaño. Y esas fuerzas se llaman coseno de 33 grados, porque es adyacente. Entonces vamos al trabajo que hicimos acá. Y ahí tengo entonces en el eje horizontal, tengo Fx, tengo la que apunta hacia la derecha, F33 grados, y hacia la izquierda tengo F33 grados. ¿Cómo son esas fuerzas? Son de igual magnitud pero sentido contrario, y eso es igual a cero. Es decir, este elástico está dispuesto de tal manera que no sufra una fuerza lateral que desvíe el incisivo hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que se quiere, ¿cierto?, es que este retroceda de tal manera que toda la fuerza esté en la vertical y lo haga enderezar, ¿cierto?, y lo lleve hacia abajo como actúan los frenillos. Estas plaquettes, o cierto, los plaquettes o los frenillos que colocan hoy día están con ciertos ángulos, por eso que hay un molde, ¿cierto? Te ponen un molde respecto a la situación inicial, ese molde, ¿cierto?, se trabaja, se asensó los brackets, ¿cierto?, o los frenillos, ¿cierto?, de tal manera que tienen cierto ángulo en cuestión, de tal manera, ¿cierto?, que la resultante, ¿cierto?, apunte en este caso hacia allá. Imagínate tú que queda una pequeña componente en ese sentido, por ejemplo, hacia allá. Entonces el diente va a retroceder, pero no retrocede en la vertical, sino que retrocede de lado y va a chocar con el otro diente y va a producir un problema más serio. Por eso que el ángulo tiene que ser de tal manera que se produzca, ¿cierto?, un retroceso de ese incisivo.
Entonces estas dos componentes se anulan por simetría. Se anulan y eso se llama en términos físicos que se produce una cierta simetría, ¿ya? Se anulan por simetría. Y en la vertical tengo dos veces la fuerza, 2F coseno 37. ¿Por qué 2? Porque hay dos componentes. Las dos componentes, esas fuerzas que estaban aquí, no sé si en la pantalla están ahí. Entonces yo la descompongo y la proyecto hacia abajo. Llevo una hacia abajo y la otra la llevo hacia abajo. Son las dos de igual tamaño y las dos apuntan para abajo. ¿Ven los lápices, verdad? ¿Lo ven o no? Estaban ahí, con una cierta apertura. La llevo a la vertical esa y esa la llevo a la vertical. Son de igual tamaño y apuntan hacia abajo. Entonces yo lo que hice fue hacer eso. Fue colocar una sobre la otra porque el dibujo no me permitía colocarla una al lado de la otra, ¿cierto? Entonces las dibujé de esa manera. ¿Se entiende la idea o no? Oh, se me quedó dormida la gente. Ya, eso te queda 2 por la fuerza, 2 por 0,25 newton por el coseno 33. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Sí, de Renata? ¿Sí, de Renata? Parece que no están. Ya, te queda FI Lo entonces. hice mal. ¿Ah? Lo hice mal, ahora sí. Ya. Pensé que se me había quedado dormida. Ay, sí, 0,41. Ya. 0,41. Ok. Ahí tiene la magnitud de un módulo. Fíjese bien que esto no tiene flecha. Esto tiene flecha. Entonces, vectorialmente es FI, el valor y la dirección, menos J. Es decir, esto apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos digamos, el desarrollo, tenemos el enunciado, tenemos la figura, tenemos la descomposición vectorial y tenemos el desarrollo. Y ahí está entonces la situación. Anotaron el ID y la contraseña para la clase que viene, ¿verdad? Si es que nos pasamos a tiempo. Sí, profe. Ya. Lo voy a borrar entonces. Y ahí estaríamos terminando. Hice esos 4 problemas con los 3 paralelos para dejarlo en igualdad de condiciones y ahora vamos a hacer otro problema más si alcanzamos. Pero ahí está, ¿ves? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y esta fue la guía que yo les subí a ustedes al sistema. Hice aquellos que son más representativos, ¿ya? Y les busqué algunos problemas que tienen que ver con su especialidad, con problemas de tendones, rótulas, antebrazos, ¿ok? Descomposición de fuerzas, uso de la calculadora, proyecciones, etcétera, etcétera. Entonces, usted sabe que con esto de la pandemia, y vuelvo a insistir en lo mismo, hubo gente que se tuvo que reconvertir, kinesiólogos y otro tipo de cosas, ¿cierto? De personas que las prepararon para entubar gente. Y eso hay una técnica especial para poderle colocar la tubería y la gente pueda respirar mediante un mecanismo externo. Entonces hay gente que se tuvo que reconvertir. Y dadas las condiciones del medio, como está la situación, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, yo creo que dura hasta mediados del próximo año. Ahora hay una serie de gente que se está contaminando y va a llegar un momento que a lo mejor le toca actuar a usted, pues entonces se va a tener que reconvertir y va a tener que atender pacientes y colocarlo en una postura. Usted ve la postura que tienen para muchos de ellos, ¿cierto? Están de espalda o boca abajo para que puedan respirar. Hay que darlos vueltas por mucho tiempo que están sedados, durmiendo, entonces eso produce moretones y otro tipo de cosas. Entonces hay que manejarlos y a lo mejor usted termina haciendo un trabajo colateral, se va a tener que reconvertir.
Y las secuelas que se está, sobre todo la gente de la más anciana de tercera edad, son de largo aliento, son de largo plazo. Gente que tiene que aprender a caminar de nuevo, gente que tiene que aprender, ¿no es cierto?, a modular, a hablar mejor, mover sus brazos, porque las secuelas son enormes, y a lo mejor se tiene que reconvertir y usted tiene que entender un poco mejor esta situación, no es llegar y colocar una fuerza cualquiera en un brazo, en un soporte de una persona de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, por eso le digo que estas cosas son importantes que las aprenda bien, porque entiendo que son de esa especialidad, por eso que les busqué unos problemas de esas características. ¿Preguntas, dudas de esto? Después le subo yo esta resolución de los problemas, se las coloco ahí en la guía. Vamos a ir a buscar otro problema. Se me rentaliza mucho porque estoy convirtiendo ahí unos videos. ¿Ves? Ah, este fue el primer video de la primera. Se terminó de pasar la MP4. Entonces, si no lo hago al tiro, después se me olvida. Y tengo que hacerlo al tiro. Me disculpar, pero listo.
Vamos a hacer este problema. Bien, el problema dice lo siguiente: determinar el valor del módulo y la dirección de la fuerza F2. Aquí usted tiene la fuerza F2, necesito saber el porte de la flecha y necesito conocer ese ángulo, la dirección, que hay que aplicar al bloque de la figura junta para que la resultante de ambas fuerzas sea una fuerza vertical de 900 newton, si el módulo de la fuerza F1 es de 500 newton. Ahí está, entonces la fuerza vale 500 newton y el ángulo vale 32 grados. Entonces, ya, el ángulo que forma la fuerza F1 es un ángulo de 32 grados, ¿ok? Y ese ángulo de 32 grados se repite aquí arriba por ser ángulo alterno externo. Ahora, lo que le falta para completar 90, ¿cuánto sería? Si tú dices 90 menos 32, te queda 58. Y ese ángulo se repite ahí arriba también, 58 grados. Entonces, esta fuerza tiene dos componentes. Una componente horizontal que le llamamos